Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Bienvenidos, buenas noches a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Bueno, pues ya estamos aquí en vivo nuevamente compartiendo con ustedes. Hoy nos toca reflexionar un poquito con el sacramento de servicio del orden sagrado. Recordemos que los dos sacramentos de servicio es el sacerdocio, ¿verdad?, el orden sagrado, y el matrimonio. Pues hoy nos toca hablar del orden sagrado. Vamos a hacer una oración precisamente por los sacerdotes, porque es un orden sagrado, ¿verdad? Y pues también recordarles que tengan su Biblia a la mano, por ahí alguna cita bíblica que vamos a dar, para que ustedes vayan apuntando, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a iniciar ahorita aquí con el compañero, con Manuel Díaz. ¿Ya? Y su servidor Sabino Mejía. Y vamos a iniciar ahorita con esta, pues una reflexión, ¿verdad? Vamos a hacerlo sencillo, tranquilo, para que podamos entenderlo precisamente de laico a laico. Bien, vamos a iniciar con la oración, ¿sí?, por los sacerdotes. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de los sacerdotes, haz que sus palabras sean las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablan a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida, que sean hombres testigos del Eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos, que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santísima, nuestra Virgen María. Ella que estaba presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén. Amén. Bien. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, y entendemos que hay un sacerdocio ministerial. El sacerdocio sagrado, el orden sagrado, sí, pues se requiere por vocación, obviamente. Pero el ministerial es ese sacerdocio que nosotros recibimos por medio del bautismo, donde nos hace parte del reino de Cristo, ¿sí? Nos hace sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? El sacerdocio que en el bautismo quedamos incorporados, pues, ¿verdad? Por eso cada cristiano es sacerdote, profeta y rey, y en el verdadero sentido de estas palabras. También esta participación que nos da Cristo en el bautismo nos capacita a unirnos a Él,
para ofrecernos a Dios Padre en sacrificio de acción de gracias. Existe en la iglesia un sacerdocio llamado ministerial. Se trata pues de la participación especial del mismo y único sacerdocio de Cristo, que recibe mediante una consagración y es para el servicio de los demás. Es decir, aquellas personas que son llamadas por vocación al sacerdocio, que está ejerciendo un párroco, ¿verdad? Un presbítero, bueno, pues es por vocación y Dios los elige. Entonces los laicos pues, tenemos un sacerdocio donde por el bautismo, pero el orden sagrado es específicamente para aquellos que hacen un compromiso, ¿verdad?, de servicio. Y tenemos a los frailes, religiosas, a los sacerdotes, a los obispos, ¿verdad?, que están en ese caminar, en esa pausa, en ese camino que Dios les da. Por eso dentro de los fieles son elegidos y consagrados especialmente como servidores de Cristo. Ellos son escogidos, ¿verdad?, y encargados suyos. ¿Para qué? Para administrar las obras misteriosas de Dios, como nos lo dice en Colosenses San Pablo. Entonces, estos son los sacerdotes de la comunidad cristiana. Aquí si nosotros ponemos un poquito de atención, el sacerdocio es un llamado vocacional, de estudio, de preparación, de esfuerzo. Bien, vamos a ver un poquitito del Antiguo Testamento con lo que era el sacerdocio, ¿verdad? ¿Y qué nos dice por ahí, don Manuel? Dice, antes de hablar de este sacramento del orden sacerdotal, conviene que demos un vistazo a la historia bíblica del sacerdocio. El pueblo de Israel inició su historia bajo la guía de los patriarcas. Entonces no había ni templos ni sacerdotes. Los mismos patriarcas construían altares y ofrecían a Dios sacrificios. Cuando Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, encargó a los de la tribu de Leví para que ejercieran las funciones del culto, pero junto con el sacerdocio levítico sigue ejerciéndose el sacerdocio familiar. Fíjese, qué interesante está aquí, ¿verdad? Bueno, la tribu de Leví es la encargada de hacer el sacrificio, ¿verdad?, o hacer la oración para con Dios, es la elegida, por decirlo así, ¿verdad? Pero dice también ahí, fíjense qué importante es, ¿sí?, pero se sigue ejerciendo un sacerdocio familiar. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví también era una tribu del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, ¿sí? Y también nosotros, como padres, como familia, tenemos ese sacerdocio, ¿sí?, laical, ¿verdad?, donde bendecimos a nuestros hijos, bendecimos nuestro trabajo, bendecimos nuestras tareas que hacemos cotidianamente, ¿verdad? Entonces hay que ponerlas en manos de Dios. Y obviamente, bueno, el pueblo de Leví, el sacerdote, pues ese ya va a la oración, va a ofrecer, ¿verdad?, alguna ofrenda para el perdón de nuestras faltas de todo el pueblo. Pero ¿qué más nos dice don Manuel? Dice, con la monarquía el rey ejerce diversas funciones sacerdotales, como hacen los reyes de los pueblos vecinos. Y ahí nos dice algunas citas. Después de la construcción del templo de parte de Salomón, se organiza mejor el culto y se implementa una poderosa jerarquía sacerdotal, presidida por un jefe, que después de la caída de la monarquía se llamó sumo sacerdote, considerado sucesor de Aarón. Bien, hasta que llega el rey Salomón, ¿verdad?, que empieza a construir el templo, a hacerle un lugar especial. Pero antes, en el caminar del pueblo, ¿verdad?, pues eran las tiendas como quien dice, las tiendas de campaña, ¿no?
donde se ofrecía o donde se hacía el ritual en honor a Dios. Cuando ya se establece un templo, ¿verdad? Dice el rey Salomón, bueno, pues ya está un lugar fijo, ¿verdad? Donde se llevaba y se le daba gracias a Dios. Bien, entonces, bueno, vamos entonces a una pequeña pausa y enseguida continuamos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Bien, vamos a continuar entonces. Decíamos pues que la jerarquía sacerdotal presidida por un jefe que después es llamado el sumo sacerdote, que era considerado, ¿sí?, el sucesor de Aarón. Pero ¿qué más encontramos por ahí, hermano? Dice, el sacerdote es estimado como el hombre del santuario, guardián del arca en la época antigua. Acoge a los fieles en la casa de Yahvé y preside las liturgias en las fiestas del pueblo. Su acto esencial es el sacrificio. Él es el mediador, presenta a Dios la ofrenda de los fieles y transmite a estos la bendición divina. Sí. Fíjense qué interesante está como desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos checando por aquí, en el Levítico, en Isaías, en algunas citas bíblicas que tenemos ahí, cómo el sacerdote hace esa mediación. Y esa mediación la vemos en el Nuevo Testamento, que Cristo es el mediador principal, ¿verdad? Pero viene desde antes la gran importancia del sacerdote, ¿sí? Del sacerdote. ¿Para qué? Para poder dar ese culto agradable a Dios. Tenemos que entender que esas dos partes, ¿sí?, son importantes porque Cristo viene a reafirmar mucho del Antiguo Testamento, que casi todo. ¿Por qué? Porque a veces los sacerdotes de aquel tiempo pues se salían de carril. Entonces nuestro Señor dice, bueno, ahora es así para que podamos seguir avanzando. Pero el sacerdocio viene desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, sobre todo en el libro de Levítico. Entonces tenemos que entender que nosotros ocupamos de un orden sagrado, de un sacerdote, para que medie nuestras faltas. Vamos a continuar. El sacerdote es estimado como el hombre del santuario, ya dijimos. Después del Éxodo, los sacerdotes desempeñan esta función cada día en el sacrificio perpetuo. Una vez al año aparece el sumo sacerdote en su función de mediador supremo, oficiando el día de la expiación por el perdón de todos los pecados del pueblo. Fíjense, Ajá. una vez al año. Una vez al año. Y ahora no. Ahora con la venida de nuestro Señor es cada domingo, porque cada domingo es día de la resurrección. Por eso es un día muy importante donde el Señor nos invita al banquete, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo un poquito más. Los sacerdotes son también ministros de la palabra de Dios en la liturgia de las fiestas, repiten a los fieles los relatos que fundamentan la fe. Con ocasión de la renovación de la alianza
proclamaban el Torá. Se encargaba de redactar escrita de la ley en los diversos códigos, pero no siempre los sacerdotes de Israel fueron fieles cumplidores de su misión. Por eso los profetas levantaron su voz en contra de ellos. El profeta Ezequiel, por ejemplo, los reprende. ¿Qué les dice? En Ezequiel capítulo 22, versículo 26 dice: sus sacerdotes han quebrantado mi ley y profanado mi santuario. No han hecho distinción entre lo sagrado y lo profano, ni han enseñado a distinguir lo puro de lo impuro. No hicieron caso de mis sábados y yo he sido deshonrado por ellos. Palabra de Dios. Muy bien, te alabamos, Señor. Fíjense bien entonces cómo en el caminar, en el transcurso del tiempo, el pueblo de Israel, bueno, pues los encargados, los sacerdotes, ¿verdad? No tenían, como que fueron perdiendo el cuidado, ¿verdad? El sentido de lo que realmente Dios quería. Luego por ahí hay alguna pregunta que algunas personas hacen. ¿Por qué si Dios hizo una alianza con su pueblo, se supone que es una alianza, es un compromiso, por qué viene nuestro Señor Jesucristo y hace una nueva alianza, nueva y eterna? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿Dios no hizo las cosas bien? Pues no es así. Pues precisamente por la distorsión que en algunos momentos el pueblo hebreo, que se hacía pagano, los sacerdotes que no cumplían con su deber, ¿sí? Entonces es menester o es necesario que el Hijo de Dios venga a poner ese orden. Venga a poner ese orden. Entonces ahí vemos una gran diferencia, ¿sí?, en la cuestión de lo que Dios quiere. Pero vamos a verlo enseguida, cómo es el sacerdocio de Cristo. Por eso los profetas amonestan, ¿verdad? ¿A quiénes amonestan? A los sacerdotes, ¿verdad? Dice, amonestan a los sacerdotes de su tiempo para que sean fieles a su vocación de santidad. Pero el hombre que no se deja conducir por el Espíritu de Dios es incapaz de vivir en la pureza de la santidad. Por eso, en definitiva, se espera de Dios mismo la realización del sacerdote perfecto el día de la restauración. Y es ahí donde viene el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, lo que usted decía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por el Espíritu, ¿verdad? El hombre que no se deja guiar por el Espíritu, ya no se estaban dejando guiar por el Espíritu, ¿verdad? Sino la plenamente humana, la cuestión humana, lo que yo creo, lo que yo pienso, como muchos hermanitos por allá hacen esas tonterías, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo. No, no se trata de eso. Precisamente por eso viene ese sacerdocio por vocación y que Cristo lo resalta. Pero vamos a ver qué nos dice el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo, ni una sola vez encontramos en los evangelios que Cristo se atribuya el título de sacerdote. Y esto para evitar que su sacerdocio fuera confundido con el de los sacerdotes del templo. Pero para definir su misión, él utiliza términos sacerdotales, sobre todo cuando habla de su muerte. Para él es un sacrificio que él mismo describe con las figuras del Antiguo Testamento. Unas veces lo compara con el sacrificio expiatorio del siervo de Dios, y otras veces con el sacrificio de la alianza de Moisés al pie del Sinaí. La sangre que él da en tiempo de la Pascua evoca la del Cordero Pascual. Tampoco San Pablo llama expresamente a Cristo sacerdote, pero habla del Cordero Pascual. Bien. ¿Qué más nos dice? El día de la expiación. También hace claramente mención cuando habla de la comunión en la sangre de Cristo, en la redención por esta sangre también. La carta a los Hebreos es el único documento que explica ampliamente el sacerdocio de Cristo.
además de mostrar el cumplimiento de las figuras antiguas del sacerdocio, concentra su atención en el papel personal de Cristo en la ofrenda de sí mismo. Él está llamado por Dios para intervenir en favor de los hombres y ofrecer sacrificios por sus pecados. Fíjense qué interesante está precisamente ese leer el libro de los Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí vemos nosotros ese sacerdocio, ¿sí?, de Cristo. Entonces, ¿verdad?, como ofrenda de sí mismo, ¿verdad?, ¿qué dice? Dice, y Él les ha llamado por Dios para intervenir en favor de los hombres y ofrecer sacrificios por sus pecados. Este sacerdocio está enraizado en sí mismo, en su mismo ser, que lo hace mediador por excelencia y a la vez verdadero hombre, que comparte nuestra pobreza hasta la tentación, verdadero Hijo de Dios, superior a los ángeles. Es el sacerdote único y eterno. Él realizó su sacrificio una vez para siempre en el templo. Todo eso lo podemos ver nosotros, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, y podemos entender cómo Él es el mediador. Aunque Él no decía que era sacerdote, ¿verdad?, pero usaba los términos, ¿sí? Por eso dice, permanece para la eternidad y no cesará de ser sacerdote. Estando vivo siempre podrá interceder en favor de ellos. Por eso es mediador de una alianza mejor, ¿sí?, que la hecha por Dios con Moisés, una alianza mejor, ¿verdad? Entonces aquí entendemos entonces el significado pleno, total, de esta nueva alianza y su antepasado en el Antiguo Testamento y ahora con Cristo. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. De laico a laico, agradece tu preferencia, pues gracias a ti ya sumamos 3,000 seguidores y vamos por más. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Bien, continuamos pues. Vamos a ver un poquito cómo Cristo participa con su sacerdocio. Cristo, que fue enviado por el Padre para la redención del mundo, y para ello le dotó de todos los poderes en el cielo y en la tierra, llama a los apóstoles y les participa su misión. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. A ellos toca ser servidores de Cristo y encargados suyos para administrar las obras misteriosas de Dios. Eso los encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Entonces, de esa manera, Cristo hace partícipes a los sacerdotes. Dice ahí, llamó a 12 apóstoles primero, ¿verdad? Dejó su iglesia, pero así con el poder que el Padre le dio a él se los delega a los 12 apóstoles, y todavía ahorita en la actualidad sigue llamando a personas por medio de su vocación, como decía el hermano Sabino, para que sean sacerdotes. Sí. Hablábamos de la importancia por ejemplo, del sacramento del bautismo, pero qué importante también es el sacramento del sacerdocio. Se imagina, dice aquí, para que administren las obras misteriosas de Dios. Si no hubiera sacerdotes, entonces ¿quién nos bautizaría? O sea, es igual de importante, ¿verdad?,
qué don tan hermoso, qué don tan, pues sí, tan hermoso que Dios quiso regalarnos esos servidores suyos. Tan grande, ¿verdad? Tan grande. Tan necesario. Tan necesario, ¿verdad? Qué importantísimo es el sacerdote en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Si nosotros comentamos o platicamos ahorita del sacerdocio, pero también debemos de entender que el orden sagrado también es para las religiosos, las religiosas. ¿Verdad? Nuestra madre es Teresa de Calcuta, ¿verdad? Era una religiosa, consagrada a Dios, viendo por los pobres, las necesidades, ¿verdad? Y cuántas religiosas en el mundo hay trabajando, ¿sí? Entregándose a Dios, pero también sirviendo a los demás, a los enfermos, ¿sí? A muchísimas comunidades pobres que no tienen ni qué comer y haciendo lo posible porque les llegue algo de alimento. Por eso el orden sagrado no estamos hablando propia y exclusivamente del sacerdocio, sino también de aquellos frailes, ¿sí? Aquellos diáconos que están entregados al servicio, ¿verdad? El diácono, bueno, pues probablemente se llega al sacerdocio, pero ya están entregados al servicio. Las religiosas están entregadas a un servicio de evangelización, de llevar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hacen un compromiso también ante Dios, hay un desposorio con Dios las religiosas, ¿sí? Entonces algunos hombres y mujeres que se adquieren ese orden sagrado de compromiso, de diaconato, para servir. Y obviamente los sacerdotes también, ¿verdad? Para servir al pueblo, ¿verdad? Entonces podemos ver que ese sacramento del orden sagrado pues es muy especial porque es un sacramento de servicio, ¿verdad? Entonces todos debemos de ser conscientes, ¿verdad?, de la responsabilidad que ellos tienen y de nosotros ayudarles a compartir. Quizás nosotros no tengamos un orden sagrado, pero tenemos un orden laical que nos ayuda o que debemos de compartir con los demás y apoyar, ¿verdad?, lo que Cristo manda. ¿Qué más podemos decir, don Manuel? Sí, ahí el servicio de los sacerdotes y religiosos, como dice usted, es predicar el evangelio, dirigir el culto de la comunidad cristiana, ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados, comunicar el espíritu por la imposición de las manos, por ejemplo en la confirmación, cuando hablábamos del sacramento de la confirmación, Sí. ungir a los enfermos, orando por ellos, en la unción de los enfermos. Todo es un trabajo y mucha responsabilidad, ¿verdad?, de un sacerdote. Claro. Bueno, también nos dicen en Hechos de los Apóstoles 14:23, nos dice que en cada iglesia designaron presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿sí? La iglesia, una iglesia fundada por Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, transmitieron los apóstoles estos poderes a otras personas para que fueran, ¿verdad?, mandados, que fueran a predicar, anunciar el reino de Dios, ¿sí? Por eso transcribimos este texto, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles. Pero también tenemos otro texto de la carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, donde nos dice: no descuides el don espiritual que posees y que recibiste de mano de profeta, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. El orden sagrado es una cuestión muy seria, delicada, porque es Dios mismo quien escoge, quien pone a alguien para guardar y cuidar y dar el culto de su pueblo. No cualquier persona, ¿verdad?, que se crea que leyó la Biblia y que
que es pastor y que él habla de Dios y que quién sabe qué. No, aquí están las citas bíblicas donde nos dicen que es por una imposición de manos y es de una iglesia, no una secta, por favor. Entonces, como cristianos católicos tenemos que tener conciencia de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿sí? No es invención del padrecito ni nada de eso, ¿sí? Entonces, es Dios mismo quien funda una sola iglesia y llama a los elegidos a anunciar, ¿sí? Que de hecho todos bautizados pues debemos de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Pero en este orden sagrado hay quienes merecen esa designo, ¿verdad? Ese don de dar, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos dice el sacramento? El sacramento del orden es la imposición de manos, hecha según la práctica de los apóstoles para transmitir el misterio sacerdotal en sus distintos grados, el episcopal, el presbiterial y el diaconado. Bien, hay que tener en cuenta aquí estas tres cuestiones. El episcopal es el obispo, ¿sí? El presbiterial es el sacerdote, ¿sí? Y el diaconal es quien va caminando o tiene también ya una preparación, ¿sí? De ese orden sagrado para posteriormente llegar al sacerdocio o al obispado, ¿verdad? Son las tres bases fundamentales. Primero es diácono, luego presbítero, y si por gracia de Dios te concede, serás obispo, nada más. Ya los demás son puros cargos, ¿verdad? Puros cargos. Por eso el Santo Papa es obispo de Roma, porque es el encargado, es la cabeza. Es un encargo que tiene, muy pesado, por cierto, ¿verdad? Pero él está ahí. Es el obispo de Roma, ¿sí? Entonces, es el grado máximo que tenemos. ¿Y luego qué más nos dice don Manuel? El obispo, vamos a hablar del obispo. En la iglesia el obispo es el sacerdote por excelencia. Su consagración la recibe de un obispo asistido por otros dos. El nombramiento le viene directamente del Papa. Para comprender su misión, leemos la oración que se usa para consagración. Ahí es una oración que hacen los obispos, ¿verdad? ¿La leemos o no? La oración que hacen los obispos para consagrar a otro, dice así: derrama ahora también sobre este siervo tuyo la fuerza que procede de ti, el Espíritu Santo que comunicaste a tu Hijo, Jesucristo, y Él transmitió a los apóstoles, quienes fundaron en todo lugar la iglesia como santuario tuyo, para alabanza y gloria de tu nombre. Oh Padre, conocedor de los corazones, concede a este Hijo tuyo, elegido por el episcopado, apacentar a tu pueblo santo, ejercer ante ti sin reprensión el mismo sacerdocio, servirte día y noche e interceder siempre por el pueblo, ofreciéndole los dones de tu santa iglesia, que en virtud del sumo sacerdocio tenga el poder de perdonar los pecados según tu voluntad, que distribuya los ministerios de la iglesia siguiendo tus designios, ate y desate todo vínculo conforme el poder que le diste a los apóstoles, que te sea grato por la mansedumbre y dulzura de corazón, ofreciendo su vida en sacrificio por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibe la gloria, el poder y el honor con el Espíritu Santo en la iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración que hace, ¿verdad? Sí, eso es para el obispo, ¿verdad? Para el obispo. Para el obispo es una oración especial. Bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia,
modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Bien, pues vamos aquí, estamos pues entonces analizando y viendo precisamente esta oración tan hermosa para los obispos, ¿verdad? Pero también los presbíteros y diáconos tienen su oración. Sí. Precisamente entonces, bueno, es importante reconocer o hacer notar que el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ¿sí?, en la Constitución Lumen Gentium, capítulo 20, nos dice que entre los diversos ministerios que existen en la Iglesia, ¿sí?, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión se remonta hasta el principio. Son los transmisores de la semilla de la fe apostólica, ¿sí? Entonces es importante también que nosotros pues leamos de vez en cuando por ahí el Concilio Vaticano II, y les digo ahí el Lumen Gentium en el capítulo 20 o también en el 21 nos dice por ahí, ¿verdad? Dice que enseña que la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del misterio sagrado. Entonces, tenemos esas tres partes bien importantes que no se nos debe de olvidar. El culmen es el obispado, el ser obispo, pero el diácono y el presbítero, y luego ya seguiría el obispo, ¿verdad? Entonces, son los tres de orden sagrado. ¿Pero qué nos dice más aparte, por ejemplo, de los presbíteros y diáconos? En la Iglesia, además de la función episcopal, existen otros dos grados del sacerdocio ministerial. Se trata de los presbíteros, que todos conocemos como sacerdotes, y de los diáconos. La palabra presbítero quiere decir anciano, es decir, maduro, prudente, sabio. La palabra diácono quiere decir servidor. La ordenación sacerdotal consiste igualmente en una oración al Espíritu Santo y la imposición de manos que realizan, juntamente con el obispo, todos los presbíteros presentes. Y después del obispo unge las palmas de las manos de los elegidos, ¿verdad? Hace la oración, la bendición y les unge con el santo crisma, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cuando hay un cantamisas por ahí que dice, oh, ¿es su primer misa se recibió de sacerdote o ya se ordenó sacerdote? Y se le unta las manos con el santo crisma. Pero qué oración tan bonita nos dice ahí. Si gusta leerla ahí. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Eso es lo que dice la oración. Bien, entonces fíjense lo importante que es este sacramento, ¿verdad? Pues de un sacerdocio, de un sacerdote, ¿sí? Es la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Y va a santificar. Por eso bautiza, por eso confiesa, por eso es la consagración eucarística, es para santificar. Entonces, tiene una gran responsabilidad y tiene un gran amor de servicio, por eso él se entrega a ese servicio, ¿verdad? De servir exactamente, ¿quién? Al pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces dice, y para ofrecer a Dios el sacrificio, ¿sí? Entonces el sacerdote no es cualquier persona,
Es un humano como nosotros, con defectos, con virtudes, pero él tiene algo muy especial, que es la gracia de Dios y la gracia del Espíritu Santo para santificar a su pueblo, ¿sí? Y entonces por lo regular, bueno, pues hay que bautizar al niño, hay que confirmarlo, hay que llevarlo a la primera comunión, hay que casarse, bueno, hay que confesarse, bueno, todos los sacramentos, ¿verdad? Entonces, el sacerdote ahí está presente, haciendo un gran servicio. Y nos dice ahí, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforta tu vida en el misterio de la cruz del Señor. Es decir, Él es una ofrenda misma a Dios para servicio de los demás. Pero ¿qué más nos dice de la ordenación del presbítero? Dice, por la ordenación, el presbiterio recibe el poder de presidir la Eucaristía y de perdonar los pecados en el sacramento de la reconciliación. Participa también en la misión de predicar y gobernar según el puesto que se le confiere. Está incardinado en una diócesis o forma parte de la instituto religioso. El celibato eclesiástico no es de la institución divina, sino eclesiástica. Quedó fijado como obligación jurídica para el clero de Occidente en el concilio de Trullo de 692. El celibato ayuda al sacerdote en su entrega a Dios y le rinde más libre para el ejercicio de su apostolado. Bien, entonces es importante entender, ¿sí?, que solamente él puede consagrar. Un diácono no puede consagrar, hacer la consagración eucarística, ¿sí? Pero el sacerdote sí ya puede consagrar, puede confesar. Un diácono no puede confesar, porque todavía no llega a nivel de sacerdocio. Entonces, bien, y obviamente el sacerdote está dentro de una parte de lo que es la diócesis, que está dirigida por un obispo, ¿verdad? Y ese obispo, bueno, pues tienen todos los sacerdotes y todos van compartiendo, todos van caminando en el bien de la iglesia a todo el pueblo, compartiendo con todo el pueblo. El que dirige es el obispo y los sacerdotes pues son los ayudantes, ¿verdad? Y todo el pueblo laico, todos nosotros los que somos laicos, bueno, pues colaborar y participar. Entonces, es una gran responsabilidad también que tenemos los laicos, ¿verdad? Apoyar y ayudar al sacerdote. Bien, y nos dice aquí que el celibato no es de institución divina, sino eclesiástica. ¿Por qué? Bueno, porque en el concilio de Trullo, en el 692, ¿verdad?, ¿sí?, ayuda este celibato al sacerdote a ser más dedicado a su labor de la evangelización, al deber de ser el ministerio del culto. ¿Y a qué más? Ministerio de la palabra también. Uh-huh. Y rector de la comunidad eclesiástica también. Sí. Nosotros podemos ver entonces que la misa, bueno, pues la realiza el sacerdote junto con todos los fieles, ¿sí?, donde también nos hace una enseñanza, nos hace una homilía de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, y el rector, obviamente, de esa parroquia que tiene a su cargo, ¿verdad?, de la iglesia, que somos todos, porque todos somos parte de la iglesia, todo bautizado. Bien. ¿Y qué más como ministro del culto? Como ministro del culto. Dice, el sacerdote administra los sacramentos. El concilio dice que los sacerdotes, por el bautismo, introducen a los hombres en el pueblo de Dios. Por el sacramento de la penitencia, reconcilian a los pecadores con Dios y con la iglesia. Y por la unción de los enfermos, alivian a estos. Por la celebración señaladamente de la misa, ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo.
Ay, no más, todo eso. Nada ¿verdad? más todo es lo que hace. Nada más todo eso. Entonces, ¿Verdad? ¿será importante o no importante? Mucho, Sí. muy importante y mucha responsabilidad. Por lo tanto, no debemos de andar hablando mal de los sacerdotes, ¿sí? Porque tienen una gran misión, una gran responsabilidad y estamos para ayudar, para coayudar, no para andar de criticones y juzgando. Por eso hay que aprender, hay que escuchar, hay que evangelizarnos para darles ese lugar y ese respeto que tanto se merecen. Muy bien, hasta aquí vamos a terminar en esta reflexión un poquito de lo que es el orden sagrado, ¿verdad? Y nos vemos la próxima transmisión, la próxima semana. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. De laico a laico, agradece tu preferencia, pues gracias a ti ya sumamos 3,000 seguidores y vamos por más. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. De laico a laico, compartiendo la fe católica.